¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda el pastor Jonathan Mesa. Soy pastor de la congregación Redimidos en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. Me da mucho gusto saludarles, no tan solo a los que nos miran por el canal 12 Televisa Hermosillo, sino también a aquellos que ya nos vienen siguiendo por nuestro portal www.redimidoshermosillo.com. Recuerde que ahí en nuestro portal usted puede encontrar muchísimas enseñanzas en video y en audio para que usted siga creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles un tema muy importante que es acerca del pecado. Hay mucho que hablar acerca del pecado y el tema de el pecado es diferente a los pecados en plural. Cuando pensamos en pecados, luego pensamos en la lista de Gálatas que dice adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, pleitos, celos, iras, contiendas. Una lista importante de pecados. Sin embargo, yo he venido enseñando a la congregación Redimidos que el pecado por el cual la gente va al infierno no es por esa lista. En ningún momento estamos diciendo que esa lista de pecados es algo positivo, que llevan a la gente a cosas buenas o que no le importa a Dios. No estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que el pecado por el cual la gente va al infierno es uno solo, y de eso quiero hablarte el día de hoy. Los demás pecados se pudiera decir que son consecuencia del primero. Vamos a empezar aquí en el Salmo capítulo 2, versículo 11. Dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice el versículo 12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En este versículo 12, claramente vemos que si hay algo que le enoja al Padre y también a nuestra Madre Espíritu Santo, porque recuerda que es la familia de Dios. La familia de Dios está compuesta por papá, mamá y el Hijo Jesucristo. Es el Padre, es el Espíritu Santo, que es la parte de la mujer, la parte maternal, y es el Hijo, que es Jesucristo. Entonces, dice aquí en el 12, honrad al Hijo para que no se enoje. Es decir, el plan de Dios, el plan del Padre, el plan del Espíritu Santo, es que honren a su Hijo. Cuando alguien rechaza a Jesucristo, entonces ahí se ganó el pasaporte para la perdición, para la condenación. Ese es el meollo, como dice alguien por ahí, esa es la clave del asunto. La gente no va al infierno porque toman cerveza, porque fuman. No estoy diciendo que son cosas positivas, insisto. Nadie me malinterprete. Por supuesto que es recomendable que la gente deje usted eso de que beban cerveza y fumen, pues hasta comer de manera incorrecta y tantas cosas que afectan a nuestro organismo son malas, son negativas. Pero ese no es el pecado por el cual la gente va al infierno. Es obvio que es una responsabilidad cuidar nuestros cuerpos y de eso hemos hablado en otras ocasiones. Pero ahora estoy hablando de el pecado, el único pecado, en singular. El pecado que lleva a la gente al infierno es no honrar al Hijo, no reconocer su sacrificio. Por eso el Padre envió a Jesucristo, porque de tal manera, dice Juan 3:16, que aparezca en pantalla este precioso versículo tan conocido. Dice Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fija usted cuál es el requisito? Creer en el Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Cuando dice que lo ha dado, lo entregó en sacrificio. Jesucristo vino, murió en la cruz, bajó el Espíritu de Cristo a sufrir el infierno 3 días y 3 noches. Todo ese padecimiento, Dios quiere que lo valores. Por eso el pecado por el cual la gente va al infierno es ese: rechazar a Jesucristo. Y esto lo voy a estar ampliando en el próximo segmento. Continuamos. Redimido de la muerte, porque Cristo.
poderosa palabra con los pastores y maestros Jonathan y Lisset Mesa. No está planeando bendecirme, ya me bendijo. Todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana. Y todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Boulevard Vildosola 311 entre Bachilleres y Amatista. Antes Bodega Volumen. Le esperamos a usted y a su apreciable familia. Redimido. Estás viendo su programa Redimidos. Redimido de la muerte, porque Cristo. Bien, continuamos con este tema acerca de el pecado. Recuerda, hay pecados que afectan tu cuerpo, que afectan tu alma, que afectan tu relación con los demás. Es obvio que la Biblia recomienda, de hecho, el no pecar por nuestro propio beneficio. Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y ya vimos, por lo menos lo mencioné, la lista de Gálatas capítulo 5, se habla de adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, etcétera, pleitos. Pero también otro tipo de pecados que la gente menciona mucho, como el fumar, el beber cerveza. Y yo siempre he dicho, a veces hasta se inventan pecados, porque hay gente que dice que es malo una cosa y otros dicen que es mala otra cosa. Para algunos es pecado comer carne de puerco, para otros es pecado beber cerveza, pero no es pecado comer demasiado, por ejemplo. En fin, pudiéramos resumir que todo lo que afecta a nuestro cuerpo es pecado. Es decir, tenemos que cuidarnos. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo creo que nos tomaría mucho tiempo enfatizar ese asunto de los pecados. Créeme que hay una cantidad de pecados que aparecen en la Biblia y otros que, como dice Gálatas, semejantes a estos. Es decir, la lista puede ser interminable de cosas que afectan nuestro cuerpo y nuestra relación con los demás. Pero no estoy hablando de eso. Hay gente que puede estar haciendo eso, sin embargo, en un momento de su vida aceptan a Jesucristo. Y eso de aceptar a Jesucristo es lo que les garantiza irse con el Señor. Es lo que les garantiza la salvación. Y una vez que alguien ya acepta a Cristo, no significa que ya no va a tener errores. Es obvio que va a ir dejando de hacer cosas negativas. Pero no hay uno solo en la vida que haya logrado dejar de hacer todo lo malo. En ese sentido tienes que entender que la clave, el pecado por el cual la gente, insisto, va al infierno, a la condenación eterna, es por rechazar a Jesucristo. Y esto hay que comprobarlo porque ya te mencioné Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces cuando dice porque de tal manera, te está diciendo que hay una manera tan grande, tan enorme el amor de Dios que dio a su Hijo. ¿Y cuál es ese de tal manera? O sea, ¿qué tan grande fue su amor? Ahí mismo en Juan 3, pero en el versículo 14, porque ahorita te mencioné Juan 3:16, que es muy conocido. Pero en Juan 3:14 te dice la razón de por qué de tal manera. ¿Qué tan grande fue su amor? Dice en Juan 3:14 que así como Moisés, que aparezca en pantalla, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces ahí está la clave del por qué de tal manera. Que Cristo mismo se comparó con la serpiente de bronce que Moisés levantó en Números capítulo 21, lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Pacto. Dice que Moisés levanta una serpiente en el desierto y todo el que miraba, él miraba a la serpiente, los israelitas, que estaban pereciendo por la mordedura de las serpientes. Porque resulta que empezaron a salir serpientes del desierto, los estaban matando. Era como una plaga y empezó la mortandad. Morían familias enteras de Israel. Y bueno, clamaron a Dios, le clamaron a Moisés, su líder, y que Dios diera un remedio. Y interesantemente el remedio fue ese. Le dice Jehová a Moisés, levántate una serpiente en un asta. Y el que mire la serpiente va a ser librado del veneno de las serpientes. Qué interesante. Como las vacunas hoy. ¿Quién diría que al ver una serpiente se te va a quitar el veneno de las otras serpientes? Pues así es con las vacunas hoy, que se sacan del mismo virus. Entonces es una comparación muy interesante. Ahora, ¿qué simbolizaba esa serpiente que levantó Moisés? Ahí en Números 21 se relata esta historia. Jesús dijo que se refería a él, que esa serpiente
Era una señal, era un símbolo, una sombra, una figura del propio Cristo. Por eso Cristo dice en Juan 3:14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre, o sea Cristo, fuera levantado. La serpiente siempre representa a Satanás. De acuerdo a Apocalipsis 12, Génesis capítulo 3, esa es la serpiente antigua, Satanás. Qué interesante que Cristo se compara con una serpiente que tipifica a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estaba en la cruz, dejó de ser cordero, el cordero inocente. Dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Pero ya estando en la cruz, ahí se convierte de la naturaleza de pecado. Le cayó el pecado nuestro. Por eso dice 2 Corintios 5:21, que aparezca en pantalla, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Significa entonces que cuando alguien rechaza ese sacrificio tan grande de que él se hizo pecado, baja a sufrir al infierno. De acuerdo al Salmo 116:4, Hechos 2:27, hablan de los tormentos de Cristo en el Hades. Y dice aquí Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Nótese que no dice que los va a convencer de pecados, no. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y miren lo que dice el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? Que no creen en Cristo. Que vuelva a aparecer en pantalla. Jesús dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Señoras y señores, hermanas y hermanos, la clave es creer en Jesucristo. Pero creer que Él murió en la cruz, creer que Él bajó a sufrir el infierno y creer que Él resucitó al tercer día. Esa es la clave para tener y obtener la salvación. Continuamos. Redimido de la muerte, porque Cristo. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ha llegado. El año de los redimidos. Bien, continuamos analizando este poderoso tema acerca de el pecado. Qué interesante. Recuerde que solamente damos probaditas por televisión. Son temas tan profundos y tan delicados. No se conforme usted con un pedacito de revelación. Usted puede consultar nuestro portal o visitarnos los domingos y los miércoles, que estamos enseñando ya durante 10 años, más de 200 series de estudio que están a tu disposición, que te van a ayudar a entender cabalmente esto que estamos explicando. Por ejemplo, este tema del pecado es sumamente importante. Y te lo digo porque, por ejemplo, hay gente que ya tiene a Cristo en su corazón. Ellos creen que, por ejemplo, si hoy mienten, y no digo que todos, pero una gran mayoría, lamentablemente, están en esa condición
No obstante, ya recibieron a Cristo en su corazón, pero ellos creen que si hoy se equivocan en, por ejemplo, una mentira o X pecado, simplemente la gritería en Efesios, pues aparece como un pecado que contrista al Espíritu Santo. Eso significa que, pues, ¿quién no se ha equivocado? A veces pensamos que pecado es solo el que mató a uno, el que robó, el que adulteró, el que fornicó. No, pecado es pecado, y el que grita, el que miente, etc. Significa que todos, sin excepción, estamos expuestos a continuamente estar pecando en diferentes áreas que a veces ni siquiera nos imaginamos que son pecados. Pero un cristiano típico que tiene a Cristo en su corazón, pero él no sabe esto que estamos enseñando, se condena y él cree que por ese pecado de mentira o gritería, insisto, no estoy diciendo que está bien, tengo que aclarar esto porque gente pudiera malinterpretarme, pero creen que ya con eso perdieron su salvación. Creen que al cometer cierto error, cierto pecado, ya perdieron su salvación, ya murieron espiritualmente y ahora vienen a Cristo a recuperar su salvación. Y hasta citan aquel versículo donde David, después de haber David adulterado, dicen que David le pidió a Dios que le regresara la salvación. Como si la salvación se pierde y luego Dios te la vuelve a dar. No, David dice, vuélveme el gozo de tu salvación, no la salvación. En otras palabras, cuando usted, que ya tiene a Cristo en su corazón, usted se equivoca, sencillamente usted confiesa su pecado, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, y no es que Dios le va a regresar la salvación, sencillamente vuelve usted a tener comunión, otra vez relación con Dios. Se restaura la relación, no la salvación. La salvación usted nunca la ha perdido. Ahora, tampoco estoy diciendo que nunca se va a perder. Hay un peligro, claro. Cuando alguien persiste en pecados, puede llegar a afectarle a tal grado que un día esa persona puede renunciar a Cristo. Lo que la primera de Juan le llama pecado de muerte. ¿Se fija usted qué tan profundo es este tema? Pero por ahora me quiero limitar a este punto de ¿cuál es el pecado por el cual la gente va al infierno? Ya te lo dije, es rechazar a Jesucristo, rechazar su obra redentora. Aquí, por ejemplo, en Juan capítulo 15, no es el 15, aquí en Juan capítulo 8, versículo 21. Si usted lee todo el capítulo 8 de Juan, vemos cómo los religiosos del tiempo de Jesús estaban en contra de él. No pudieron reconocerlo como el Hijo de Dios. No le dieron crédito. Y Jesús les tuvo que hablar bien claro al respecto. Y les dice aquí en Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, que aparezca en pantalla otra vez eso, dice, en vuestro pecado, date cuenta, no dicen vuestros pecados, pues esa gente tenía muchos pecados, esa gente robaba, mentía, eran injustos, pero Jesús le dice, en vuestro pecado, singular. ¿Cuál era el pecado? Que lo estaban rechazando a él. En vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Date cuenta, nadie puede ir al cielo con Cristo cuando Él venga, si lo rechaza. El pasaporte para ir al cielo con Cristo y para reinar después aquí en la tierra es recibir a Cristo en el corazón. ¿Cuál es el pecado de la gente? Aquí dice en Juan capítulo 15, versículo 22. El propio Jesús les dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Ahí está otra vez pecado singular. No tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No hay excusa. Sencillamente usted ha oído del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el remedio para la persona no ir a condenación eterna, que es el infierno? El remedio es recibir a Cristo. Y el pecado de la gente es rechazarlo. Así que ahí está la clave. O usted lo confiesa o lo rechaza. Dice la Biblia, he puesto delante de ti la vida y la muerte. De usted depende. Usted escoge vivir o morir en condenación. Continuamos. Redimido de la muerte, porque Cristo.
Bien, ya estamos en nuestro último segmento. Estoy hablando de un tema muy profundo, muy interesante, que yo le recomiendo que usted lo analice. Tenemos muchas series de estudio, que aparezca en pantalla también los teléfonos o el teléfono donde usted puede solicitar nuestras series de estudio. Y yo quiero que aparezca en pantalla también este versículo con el cual comenzamos esta enseñanza. En el Salmo 2:12, la primera parte que aparezca dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. La clave está en honrar al Hijo, a Jesucristo. Muchos tienen conceptos diversos acerca de Cristo. Con razón, Cristo, ahí en Mateo 16, le dice a sus propios discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y a sus discípulos le dijeron a Cristo: bueno, algunos creen que tú eres Elías, otros creen que tú eres algún otro profeta. Y luego Jesús le dice: ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? Es decir, a Jesús le interesa saber qué es lo que tú piensas de Él, porque la clave es qué concepto tienes de Él, si tú lo recibes como lo que Él es. Recuerda, Él es Dios mismo, la segunda persona de la deidad. Dios no es un concepto abstracto, una masa flotante, una energía, no. Dios es un Dios que se revela en la Biblia como un Dios en tres personas. Tenemos el Padre, el Hijo y la Madre, que es el Espíritu Santo. Algunos tienen a la mamá Espíritu Santo como una fuerza por ahí, una energía como la electricidad. Otros tienen al Espíritu Santo sí como una persona, pero no le dan mucha definición. A lo mejor por ahí es otro varón, por ahí dicen, como si fueran dos varones con un hijo, Jesucristo. Nosotros hemos encontrado en la palabra que el Espíritu Santo es la mamá y tenemos pruebas suficientes para comprobarlo. Usted lo puede también solicitar la serie de estudios que compartí en Obregón, Sonora, un curso intensivo sobre la maternidad del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo como la mamá y el Padre Celestial enviaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, no por ser hijo, se le quita lo Dios. Hay algunos que creen en Cristo, pero solo como el Hijo. Dicen que Él no es Dios. Pero eso sería contradecir la palabra. Si en los evangelios claramente dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Ya desde Isaías se decía que Él es Dios eterno, Él es Dios que vino, la segunda persona. El concepto Dios, estamos hablando de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego Pablo en Romanos 9 nos dijo claramente, esto te lo tengo que mencionar porque es maravilloso, no es mi tema, pero qué importante es entender quién es Cristo. Aquí ¿qué te dije? Romanos, capítulo 8 o 9, aquí Romanos 9, versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Ahí lo dice, Cristo, el cual es Dios. Y luego aquí en Hebreos capítulo 1, hablando del Hijo, el propio Padre dice acerca de su Hijo. Mira lo que dice en Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. El propio Padre le llama Dios al Hijo, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de versículos que hablan de que Cristo es Dios. O sea, en ninguna manera la vamos a creer que solo es el Hijo. Pues el Hijo es parte de la deidad, Él es Dios. El propio Padre da testimonio de eso. Entonces hay que creer que Jesús es Dios, pero hay que creer que ese Dios que vino, o sea, la segunda persona de la deidad, vino a morir por nosotros. Vino a sacrificarse por nosotros en la cruz del Calvario, lo cual la gran mayoría ya han oído hablar de la cruz. El gran porcentaje del cristianismo, entiéndase por cristianismo todo aquel que cree en Cristo, de cualquier denominación, católicos o no católicos. Aquí el punto es que creen en Cristo, son cristianos. Pero tenemos que creer en Cristo como el que sufrió en la cruz, pero también dice la Biblia que bajó a sufrir a los infiernos 3 días y 3 noches. Y al tercer día resucitó. ¿Qué pasa cuando alguien oye el mensaje del sacrificio de Cristo y lo rechaza? Dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, y aquí pecar está hablando de rechazar esto precisamente, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De acuerdo al Salmo 85:11, mire lo que es la verdad. Dice, que aparezca en pantalla, la verdad brotará de la tierra. Cristo mismo es la verdad, brotó de la tierra.
La verdad se refiere a su espíritu, de acuerdo a la primera de Juan. El espíritu es la verdad. Brotó de la tierra. ¿De qué parte de la tierra? Dice Mateo 12:40, del corazón de la tierra, del infierno, del abismo. Dice Romanos 10:7. Esa es la verdad. Pero dice aquí la autora de los Hebreos, que aparezca en pantalla otra vez, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que queda? Dice, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, hermano, querido amigo, la clave es creer en el sacrificio de Cristo. Dios está aquí para decirle en este justo momento que está muy a tiempo de recibir. No estoy hablando yo de religión. Religiones hay un montón, las religiones no salvan. Hay más religiones que niños felices, creencias diversas. No, estamos hablando de la clave para la salvación, creer en Jesús. Pablo dice, y con esto concluyo, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos que estaban ahí en el abismo, dice Romanos 10:7, que si crees eso, serás salvo. Reciba a Jesús hoy mismo, abra su boca y dígale, Jesús, tú eres mi Señor y yo sí creo que Dios te levantó del infierno. Dios los bendice y hasta la próxima.